Aquí empieza. Lecciones para hoy. Presentado por Segundo Avelino Ruiz Ramos, con el tema, de la confesión a la consolación. Quédate hasta el final. Y vive de cerca los orígenes del desarrollo de una de las profecías más fascinantes de la Biblia. Con un ambiente de investigación, historia, inspiración, oración, estudio, misión. Ya volvemos. Para el estudio de esta semana leamos el capítulo 9, versículo 19 de Daniel. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Al reflexionar sobre la oración de Daniel y cómo Dios le respondió, aprendemos que Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Aunque el pecado nos había separado de Dios, mediante el sacrificio de Jesús somos perdonados. La oración de Daniel se basó en la confiabilidad del carácter de Dios y lo que Dios había hecho por su pueblo en el pasado cuando lo sacó de Egipto. Nosotros tenemos aún más razones para orar con toda confianza. El Mesías ya vino y está intercediendo en nuestro favor en el templo celestial. En cierto sentido, lo que para Daniel era una esperanza futura, para nosotros ahora es una realidad. Eso nos explica el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos, el capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta oración es la más larga e importante de Daniel. Hay dos motivaciones principales detrás de esta oración. En primer lugar, en Daniel 8 aprendemos que después de esta visión, Daniel estaba agotado física y emocionalmente, según está registrado en Daniel 8:27. A Daniel se le mostró un cuerno pequeño en esa visión, que crecía y se engrandecía hacia el pueblo de Dios y atacaba al príncipe del ejército de Dios. Esto significaba, según vimos en la lección pasada, un sistema falso de adoración. También escuchó la desconcertante comunicación de que después de las 2300 tardes y mañanas, que en el estudio que vimos era años, el santuario sería purificado, restaurado, reivindicado. Todos estos rasgos enigmáticos aún seguían siendo incomprensibles para él después de 10 años de haber visto esa visión. Especialmente la información de las 2300 tardes y mañanas, que lo comunicó el ser angelical mediante esa visión. En segundo lugar, la destrucción de Jerusalén y el templo, además del exilio de su nación, pesaban mucho en el corazón de Daniel. Anhelaba la restauración de Jerusalén y el regreso de su pueblo a su tierra. Por eso, se sumergió en el estudio del libro de Jeremías y descubrió que las desolaciones de Jerusalén durarían 70 años, según está registrado en Jeremías 25:29. Por lo tanto, había llegado el tiempo para que Dios llevara a su pueblo de regreso a su tierra y reconstruyera la ciudad. Mediante las escrituras, Daniel supo que la razón principal del exilio era la rebelión obstinada de Israel contra Dios. Ellos transgredieron la ley, rechazaron a los profetas y quebrantaron el pacto. Así, conmovido por la palabra de Dios, el profeta oró por la restauración de Jerusalén y el templo. Elevó una oración en dirección a Jerusalén de la misma forma que las oraciones anteriores, especialmente cuando Darío puso el decreto de prohibir
adorar a cualquier otro Dios que no sea Él. Esta oración nos enseña algunas lecciones importantes. Un análisis más detenido del texto bíblico revela que la oración de Daniel es profundamente bíblica. Hay similitudes, por ejemplo, esta oración de Daniel con las oraciones de Esdras y de Nehemías. Si comparamos esto con Levíticos 26, 40, 45 y Deuteronomio 30, 1 al 10, encontraremos que la similitud de estas oraciones. Además, la petición de Daniel es una oración de intercesión. Su cargo privilegiado como funcionario del imperio no le impedía identificarse con su pueblo. Algunos se olvidan de los suyos una vez que ascendieron en la escuela o salieron de la escala social, fueron a un país diferente o simplemente lograron alcanzar las metas. Pero Daniel se identifica plenamente con su pueblo. Intercede por los suyos como uno más. Varias veces en esa oración que leemos encontramos el pronombre nosotros, compartiendo así la responsabilidad de los pecados de la nación y suplicando la gracia y el perdón de Dios. Daniel 9:5, 18 y 19. La oración intercesora puede ser una oportunidad para imitar a Jesús. Nos apartamos del centro para encontrarnos con las necesidades de los demás. Cuando oramos por los demás, nosotros mismos recibimos más bendición. Por ejemplo, según Job 42:10, Dios quitó la aflicción de Job cuando él oró por los años. Además, la oración de Daniel fue una oración abierta y sincera. Él admite y confiesa el pecado del pueblo y sus dirigentes. No ignora el hecho de que transgredieron la ley de Dios y rechazaron a los profetas. Por lo tanto, Daniel reconoce que merece plenamente el castigo del exilio. Finalmente, la oración de Daniel es motivada por el deseo de reivindicar el carácter de Dios. Así, al restaurar al pueblo y la ciudad, el honor y la reputación de Dios serían reivindicados entre las naciones. En la segunda parte, la profecía, como respuesta a la oración de Daniel, Gabriel, el mismo ángel que fue al encuentro de Daniel en el capítulo 8, vino a revelar por órdenes divinas los planes divinos a largo plazo para el pueblo de Dios. Veamos, en Daniel 9, 24 al 27, para describir algunos aspectos significativos de esta importante profecía mesiánica. En primer lugar, Gabriel llegó a Daniel como a la hora del sacrificio de la tarde. Daniel 9, 21. El momento en que llega el ángel sugiere que traía un mensaje relacionado con el santuario y sus servicios. De hecho, el ángel vino a anunciar la reconstrucción de la ciudad, la obra expiatoria del Mesías y la inauguración del santuario celestial. En segundo lugar, esta profecía se da dentro de un marco cronológico de 70 semanas, que equivale a 10 jubileos. Pues, si multiplicamos las 70 semanas por 7 días, nos daría 149 días, que según el método de interpretación profética e historicista con el cual estamos estudiando el libro de Daniel, estos serían 490 años. El énfasis en el número 7 puede indicar la salvación perfecta que traerá en cumplimiento el Mesías. Además, este calendario profético indica que Dios conoce el futuro y actúa dentro del espacio-tiempo para llevar a cabo su plan de salvación. En tercer lugar, Gabriel viene para hacer que Daniel entienda la visión. Daniel 9:23. El verbo entender apunta a Daniel 8, que concluyó sin que Daniel entendiera la visión. Según ya vimos, Daniel 8:27, la palabra visión o maré es la misma palabra hebrea empleada para designar la aparición de los dos seres angelicales y la purificación del santuario
después de las 2300 tardes y mañanas. En cuarto lugar, la profecía de Daniel 9 brinda información decisiva para entender el comienzo de las 2300 tardes y mañanas y por lo tanto determinar su final. Según Rabiel, 70 semanas están determinadas. Este verbo hebreo significa contadas o separadas de algo más grande para tu pueblo, lo que implica que las 70 semanas se cortan o se separan de un periodo mayor de tiempo. Por ende, ambas profecías tienen el mismo punto de partida, que es la salida de la orden para restaurar y reedificar Jerusalén, según Daniel 9:25. Esta orden se refiere al decreto de Artajerjes, que fue emitido en el año 457 a.C., que autorizaba a los judíos el regreso a su tierra natal y la reconstrucción de Jerusalén. Lo encontramos en Esdras, el capítulo 7. En quinto lugar, las 70 semanas, que son 490 años, comenzaron en el año 557 a.C. y terminaron en el año 34 después de Cristo. Los acontecimientos que tendrían lugar durante la última semana ocurrieron según lo provisto. Al comienzo de la semana, Jesús el Mesías hizo su aparición pública cuando Juan el Bautista lo bautizó en el año 27 después de Cristo. Y al final de la semana, o de los 490 años, el martirio de Esteban promovió el mensaje del Evangelio a los gentiles. En sexto lugar, otro acontecimiento decisivo que ocurriría durante la séptima semana sería la unción del Santo de los Santos, o Kodeshim, que se refiere a la inauguración del santuario. Este santuario debe ser el celestial, porque el templo de Jerusalén había dejado de tener relevancia salvífica en el año 31 después de Cristo. Con la muerte de Jesús hizo que el sistema de sacrificio dejara de funcionar, y el mismo Evangelio de San Mateo dice que el velo del templo se rasgó en dos. En séptimo lugar, en el año 457 a.C. es el punto de partida de las 2300 tardes y mañanas. La purificación del santuario, anunciada en Daniel 8, 13 y 14, debe haber comenzado en el año 1844, justamente en donde se cumple las 2300 tardes y mañanas. En este año, Cristo no vendría a la tierra, como creía Guillermo Miller, sino que Cristo entraría del lugar santo al lugar santísimo, a fin de llevar a cabo el juicio investigador. En medio de la complejidad de los cálculos proféticos y otros detalles, no perdamos de vista a Jesús. Los acontecimientos descritos por la profecía culminan en la obra expiatoria del Mesías y de hecho beneficiarán no solo a Israel sino al mundo entero. Por consiguiente, Daniel recibió mucho más de lo que pidió. ¿Con cuánta frecuencia Dios hace lo mismo con nosotros o contigo? Él puede responder nuestras oraciones de muchas formas, pero no siempre responderá como lo esperemos. 3 lecciones para hoy. La oración sincera realmente nos acerca a Dios, sin importar dónde estemos, cómo estemos, cuán bajo hayamos caído, cuán lejos nos hayamos ido de Él. Si la oración es sincera, Dios lo escuchará. Segunda lección, Dios nunca deja sin respuesta a las oraciones sinceras de sus hijos. Algunas veces será no, porque lo que pides no te hace bien, o no es lo mejor para ti. En otras te dirá espera, porque quizás no sea el momento adecuado o no estás preparado para recibir esa bendición. Y en muchas oraciones te dirá sí, porque Dios siempre quiere darte lo mejor. Pero independientemente de la respuesta,
Dios siempre busca lo mejor para sus hijos. Tercera lección. Dios, antes de la caída del hombre, ya había elaborado el plan de salvación. Y la visión de las 2300 tardes y mañanas, o años, son parte crucial de ese plan de salvación que se estaba a punto de cumplir, y Cristo vendría a dar cumplimiento a eso. Una vez más, para finalizar este estudio, quiero invitarte a mirar a la cruz del Calvario, donde nuestro Señor Jesús murió para concretar el plan de salvación, para salvarnos de la muerte eterna, de la destrucción perpetua. Eso no es todo. Jesús no solamente quiere ser tu Salvador, sino quiere ser tu amigo. Él dijo en una oportunidad: venid a mí, los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. En otra oportunidad también dijo: no hay mayor amor que este, que da la vida por sus amigos. No tienes el deber, no tienes por qué seguir viviendo una vida sin rumbo, sin oportunidades, sin saber a dónde vas, porque Jesús es tu amigo y Él quiere darte lo mejor en la vida. Él quiere llevarte por caminos diferentes a los que estás transitando. Quizás estás transitando el camino de la enfermedad, de la desconfianza, el camino de un hogar destruido, el camino de unos sueños adormecidos o destruidos. Jesús quiere llevarte por caminos diferentes. La profecía cumple la misión de llegar a la mente más sofisticada, a la mente más intelectual, y dejarle realmente perpleja esa mente para llevarlo a lo más simple, que es aceptar el plan de la salvación, la gracia, y aprender a comunicar esos mensajes de salvación a todo el mundo. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Compártelo con muchos seres queridos que crees que lo pueden servir.